Bueno, si ya están todos, o casi todos, vamos a arrancar. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva jornada en el marco de este ciclo de conferencias desarrollado por el Colegio de Abogados, acá de la ciudad de San Francisco. En esta oportunidad, nuevamente con el doctor Juan Pablo Badrán. ¿Sí? El tema que nos convoca hoy es el proceso sucesorio. Este va a ser el módulo 1. ¿Sí? La modalidad de la disertación va a ser la misma que viene realizando el doctor Badrán, ¿sí? En conferencias anteriores. Una vez finalizada su disertación, los que estén interesados o tengan algún interrogante o quieran hacer alguna consulta, pueden hacerlo en el chat de la reunión y al final serán respondidas por el doctor. ¿Sí? Así que, sin nada más que agregar, los dejo en manos del doctor Badrán y bueno, espero que lo disfruten. Doctor, adelante nomás. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Tal como se efectuó en la presentación, mi nombre es Juan Pablo Badrán y en el día de la fecha vamos a dar inicio a este seminario de proceso sucesorio. En el día de la fecha vamos a ver el módulo número 1, referido en líneas generales a lo que es la declaratoria de... cabe señalar al respecto que la importancia práctica, si se quiere, del proceso sucesorio es muy importante porque normalmente se piensa que las declaratorias o los procesos sucesorios en sentido lato son procedimientos sin contienda, sin intereses contrapuestos. Pero sucede en muchos casos, y sobre todo bienes cuantiosos o de importante valor, que tienen naturalmente la particularidad de que se producen fuertes conflictos de intereses entre herederos entre sí, herederos y legatarios, y también acreedores. Sucede a menudo incluso que nosotros los abogados, como operadores jurídicos, como profesionales que hemos realizado naturalmente una gestión profesional en el marco de un juicio de este tipo, queremos percibir o cobrar nuestros honorarios y hay cierta resistencia u oposición al cobro o a la percepción de esos honorarios. Tal vez el caso paradigmático que es noticia frecuentemente, si se quiere, y el año pasado sobre todo, fue Manuel Calves, que duró la cuestión sustancial unos 37 años aproximadamente, y que aún así siguen quedando vestigios o partes no resueltas, pero al menos la parte más importante fue esa cuestión fundamental. Hechas esas aclaraciones y teniendo en cuenta la repercusión práctica de la temática, vamos a tratar de efectuar un enfoque sustancial, procesal, conforme no solo al CPC, sino también armonizarlo con el Código Civil y Comercial, que tiene numerosas normas de índole o naturaleza procesal o ritual, y en esa idea es que vamos a abordar la temática del día de la fecha. La declaratoria de herederos es, si se quiere, el procedimiento cuya finalidad, por un lado, es determinar o establecer quién o quiénes son los herederos o sucesores universales y eventualmente legatarios del causante. Hecha esa primera actividad, que es en definitiva la finalidad primordial, existe una segunda finalidad, que es nada más y nada menos que determinar la cuota parte o la porción hereditaria que en definitiva le corresponde a cada heredero o a cada sucesor universal. Y esto es algo que normalmente los operadores jurídicos olvidan, muy especialmente los tribunales, porque si uno hace una rápida lectura del 661 del CPC, del Código Procesal Civil, va a advertir que ese dispositivo de forma clara y contundente estipula o establece
que debe determinarse no solo quiénes son los herederos, no solo quiénes eventualmente sean los legatarios, sino también cuál es la porción o cuota parte hereditaria que cada heredero le corresponde por derecho. Y si ustedes hacen una lectura de cualquier auto de declaratoria de herederos en cualquier ciudad, pueblo, localidad, en definitiva, tribunal de la provincia de Córdoba, prácticamente no va a encontrar un auto de declaratoria de herederos que cumplimente con ese 661 del CPC. Concretamente, no es una cuestión sutil, sobre todo cuando hay sucesiones contenciosas, porque no es un mero cumplimiento del 661, sino que tiene un efecto, si se quiere, psicológico, emocional, persuasivo, que permite en definitiva que cuando se abre el sucesorio propiamente dicho, exista la posibilidad de transigir, arreglar o llevar de una forma más clara, práctica y simple la partición y adjudicación de los bienes. Si los herederos tienen de forma clara y contundente cuáles son su cuota parte hereditaria pro indivisa que por derecho les corresponde, están en una situación mejor predispuesta y más conveniente para sentarse a negociar o a transigir sobre qué bienes y cómo los van a dividir o partir o liquidar en definitiva el patrimonio. Por eso les decía en definitiva que para que se vea muchas veces que los tribunales hasta desconocen o ignoran un montón de normas que están claramente estipuladas en el texto de la ley ritual y que vienen a simplificar muchísimas cuestiones, pero que eso no ocurre porque naturalmente nos encontramos con un desconocimiento de tales dispositivos. Entonces, si ustedes tuviesen una sucesión contenciosa o que saben que va a ser contenciosa porque va a existir conflicto con herederos, conflicto con legatarios, conflicto con acreedores o en definitiva contienda de la que fuere, por la causa, índole, motivo o circunstancias que fuere, quedarían habilitados a plantear aclaratoria, el recurso de aclaratoria, por omisión de pronunciamiento al incumplir con el 661 del CPC, dentro de un plazo de 3 días hábiles judiciales fatales más cargo, en función de los artículos 336 y 53 del CPC. Y si hipotéticamente no se quisiera utilizar esta vía, también podría utilizarse la vía del recurso de apelación. En ese orden de ideas tendríamos un plazo de 5 días hábiles judiciales fatales más cargo en los términos de los artículos 363 y 53 del CPC. Siempre la recomendación práctica es que primero se acuda por la vía de la aclaratoria. Y una vez rechazada esa vía impugnativa, recién allí articular la apelación. Al respecto deben recordar siempre que la aclaratoria, que es uno de los recursos más olvidados, poco conocidos en nuestro CPC, a diferencia del CPC de la Nación, tiene efecto interruptivo de los plazos para recurrir. Y por lo tanto, es claro y evidente que este sistema expiatorio, por llamarlo de alguna forma, nos permite reeditar la impugnación, porque el plazo de los 5 días se va a contar desde cero con motivo de que los plazos se regeneran a partir del día 0. A partir de ese momento vamos a tener, ante un rechazo de la aclaratoria, el plazo de 5 días hábiles judiciales fatales más cargo por el juego armónico de los artículos 363 y 53 del régimen de la apelación. Para tener en cuenta que si tenemos, insisto, una sucesión de índole o naturaleza contenciosa porque hay o van a existir intereses contrapuestos, la lógica es que tengamos de forma clara y contundente determinada cuál es la porción hereditaria que a cada heredero le va a corresponder. La otra parte del juicio
que es lo que en definitiva vamos a analizar nosotros en el módulo de la clase que viene, que es el próximo jueves. Es el juicio sucesorio propiamente dicho, que es un procedimiento en el cual, por un lado, se trata de determinar cuál es el activo, esto es, cuáles son los bienes que componen el patrimonio o el acervo hereditario, determinar el pasivo, esto es, cargas de la sucesión, deudas del causante. Primero se satisfacen las cargas de la sucesión, luego las deudas del causante. Determinar cuál es el valor o la tasación o el avalúo de esos bienes. Y luego, si existe un remanente, se han pagado las cargas de la sucesión, se han pagado las deudas del causante y obviamente se han cumplido con los legados si existieran los mismos, distribuir esos bienes que obran, si se quiere, como remanente entre los acreedores, entre los herederos, perdón. De forma tal que existe una distribución del remanente del acervo hereditario entre los herederos y cada heredero haga que su cuota parte ideal, intelectual, inmaterial, proindivisa o indivisa, se materialice, se haga concreta, real, en un bien o en varios bienes determinados, precisos, concretos, individualizados. En definitiva, es un procedimiento de liquidación organizada de un patrimonio con motivo de la muerte o el fallecimiento del causante. Básicamente, esa es la noción preliminar. Si bien ya lo vamos a analizar con mayor detenimiento en el módulo posterior, sí adelantamos para que lo tengan en cuenta entonces, que la diferencia entre las cargas de la sucesión o cargas de la comunidad hereditaria con las deudas del causante es la siguiente. Las deudas del causante son deudas contraídas por el causante o cuya responsabilidad civil emerge de hechos extracontractuales, en definitiva, por ejemplo, un accidente o un siniestro que dio lugar a responsabilidad extracontractual, más allá de la unificación que ha efectuado el nuevo código, y que obviamente han surgido con anterioridad al fallecimiento del causante. Las cargas de la sucesión o de la comunidad hereditaria, en cambio, son, si se quiere, obligaciones o deudas que nacen con posterioridad al fallecimiento del causante, con motivo del proceso sucesorio. Importan, a título ilustrativo, ejemplificativo, honorarios de los profesionales intervinientes, de los abogados que hicieron la declaratoria, los abogados que hicieron el juicio sucesorio, del perito inventariador, tasador y partidor, los gastos de tasa de justicia, gastos de caja de abogados, gastos de publicación edictal, en definitiva, cualquier gasto o, si se quiere, honorario que tenga con motivo el juicio sucesorio, ya sea la declaratoria o el juicio sucesorio propiamente dicho. Eso es lo que hay que entender para saber entonces que primero se pagan las cargas de la sucesión, porque son a nivel práctico una reserva de gastos de justicia que tiene un privilegio en el cobro, luego las deudas del causante, luego los legados y luego se efectúa la distribución si hubiera algún remanente entre los herederos. Ahora bien, tenemos una modalidad intermedia, una suerte de tertus genus, que es en definitiva la manifestación de adjudicación de bienes. La manifestación y adjudicación de bienes la podemos encontrar en la ley ritual, en el CPC, en el artículo 670. Y si la queremos encontrar en el régimen del Código Civil y Comercial, la podemos encontrar en los artículos 2242 y 2360. ¿Qué es lo que sucede en definitiva con esta modalidad intermedia? Supone una declaratoria de herederos terminada, concluida, en la cual la distribución de los bienes, en vez de realizarse por juicio sucesorio propiamente dicho, atento a la inexistencia de contienda o de intereses contrapuestos, la existencia de todos herederos presentes,
todos capaces, unanimidad en la forma de dividir o partir los bienes e inexistencia de oposición de acreedores. Digo esto porque si existen acreedores en la sucesión, los acreedores en la sucesión, por la nueva normativa del Código Civil y Comercial, tienen el derecho a oponerse a la manifestación y adjudicación de bienes. Ya vamos a explicar por qué. Y allí va a ser inexorable, como si hubiese menores de edad, para que en definitiva se abra el sucesorio propiamente dicho, se haga el inventario, el avalúo y la partición, a fin de salvaguardar los derechos del acreedor y que el acreedor tenga todas las medidas de defensa, de fiscalización y control de los bienes del acervo hereditario. Para que se entienda, la idea es que cuando se haga una manifestación de adjudicación de bienes, no se pongan valores irrisorios o simbólicos, porque el acreedor se podría ver altamente perjudicado respecto de esos montos y en definitiva tal vez no podría cobrarse. Por eso es que en definitiva se permite que el acreedor se oponga a la partición mediante manifestación y adjudicación de bienes. En cuanto a la legitimación activa para iniciar una declaratoria de herederos, que es una cuestión, si se quiere, fundamental y preliminar, el 656 del CPC empieza la nómina o lista con los herederos. Técnicamente es una expresión, si se quiere, inapropiada. Carece de propiedad técnica y es utilizada en un sentido lato o laxo. ¿Por qué? Porque no es que se trata de un heredero propiamente dicho, el único sujeto habilitado para poder promover una declaratoria de herederos, sino que hace alusión, stricto sensu o con mayor propiedad técnica, a un sujeto que es un sucesible, es decir, un sujeto que tiene vocación hereditaria actual o eventual y como tal, por alguna situación práctica, puede llegar a suceder, puede llegar a heredar, puede llegar a ser heredero. Para que se entienda con ejemplos prácticos, no solo un descendiente podría promover la declaratoria de herederos, sino también un ascendiente, aun cuando en un sentido lato, más allá de que en definitiva no puedan concurrir, podría iniciar el ascendiente. ¿Y por qué? Porque el ascendiente no sabe, ignora o desconoce si el descendiente va a aceptar la herencia o no. Recuerden que siempre la herencia puede ser repudiada, rechazada o renunciada, de modo tal que ese carácter de potencial sucesor universal le permite al sucesible que si los otros sucesibles que tenían vocación hereditaria actual repudian o renuncian la herencia, él puede aceptar y tener derecho ya no a una cuota parte, sino al todo. Supongamos hipotéticamente que ninguno de los descendientes compareciera ni aceptara la herencia, podría hipotéticamente comparecer el ascendiente y aceptar por todo, porque por esa misma razón es un sucesor universal, como vimos en el módulo de derecho sucesorio sustancial. Por eso siempre es fundamental distinguir entre sucesible y sucesor, o sucesible y heredero, porque el heredero es un sucesible con vocación hereditaria actual que tiene la particularidad que ha aceptado la herencia. Ya vamos a ver con más detenimiento, incluso lo vimos con gran extensión en el módulo anterior, que esa aceptación de la herencia puede ser expresa por manifestación positiva de la voluntad, que eso está arreglado en el 2292 del Código Civil y Comercial, pero puede ser tácita, 2293, o puede ser, si se quiere, hasta forzada o forzosa, que es la regla en el 2295. De modo tal
que no solo la manifestación de la voluntad va a ser expresa o positiva, sino que podría ser tácita o incluso por imperio o ministerio de la ley, que es el caso de la aceptación forzada o forzosa de la herencia. En ese esquema de juego también tenemos sujetos legitimados, por ejemplo, los cesionarios de los herederos, porque puede ocurrir que un heredero cede gratuita u onerosamente mediante cesión de derechos y acciones hereditarios, normalmente por escritura pública, en los términos del 2302 del Código Civil y Comercial, todos sus derechos. Entonces, este sujeto, que es un cesionario de esos derechos, comparece con la escritura pública y naturalmente pide legitimación activa. Inicia la declaratoria de herederos en carácter de cesionario. También puede ocurrir que se trate de un legatario, esto es, un sucesor mortis causa a título singular, individual o particular, que obviamente está investido o instituido como tal en función de un testamento. Sin testamento no puede existir entonces legatario. Y tendremos básicamente o un testamento por acto público, esto es una escritura pública, o bien en la línea, en los otros casos, un testamento hológrafo firmado de puño y letra por el causante, por el testador. Ese será el documento habilitante. El otro supuesto o los otros sujetos habilitados o legitimados para promover son los acreedores del heredero. Y aquí hay que hacer bastante hincapié en que, al menos en la terminología del 656, inciso cuarto, se hace expresamente alusión a los acreedores del heredero, no del causante, y sobre eso ya vamos a expresarnos con mayor abundamiento sobre la temática. Entonces, los acreedores del heredero están legitimados, sin ningún tipo de discusión, para iniciar la declaratoria. Ahora, el dispositivo, el inciso cuarto, estipula expresamente la expresión en defecto de este. Esto es, que están legitimados para actuar, si se quiere, para iniciar la declaratoria de herederos, en defecto del heredero. Eso significa que la única forma de que tenga legitimación activa un acreedor del heredero es mediante la subrogación. Vale decir, una situación de inactividad, de silencio u omisión por parte del heredero que no inicia la declaratoria de herederos. Ante esa situación, el acreedor del heredero que tiene un crédito y no lo puede cobrar, tiene que emplazarlo, intimarlo al heredero para que éste, en definitiva, por un lado, acepte o renuncie a la herencia, pronunciándose y ejerciendo la opción. Y luego de eso, para que promueva el inicio de la declaratoria de heredero, bajo apercibimiento de que si así no procediera o no lo hiciere, entonces el acreedor va a quedar subrogado para poder, en definitiva, iniciar la declaratoria de herederos. Ahora bien, lo fundamental es que el acreedor del heredero carece de legitimación per se, y su legitimación nace vía indirecta elíptica mediante subrogación previa, lo que supone una situación de inacción, silencio u omisión por parte del heredero, que luego lo habilita o lo legitima recién allí, recién en ese momento particular, al acreedor para poder iniciar la declaratoria de herederos. Y esto requiere alguna serie de precisiones. La primera, que debe
el sucesible por este derecho de opción, que lo vimos en el módulo pasado, artículo 2288, un plazo de 10 años en el nuevo código, que es un plazo de caducidad, porque el mero fenecimiento o vencimiento del plazo produce naturalmente la extinción de la opción del derecho, y el sucesible se convierte en renunciante, es decir, que su silencio importa manifestación negativa de la voluntad, una negación, y nunca va a ser tenido por heredero. Punto 1. Punto 2. Que como ese plazo de 10 años es excesivo, es muy amplio, es muy extenso, es muy prolongado, dilata mucho las cuestiones, el acreedor es un sujeto perfectamente legitimado en los términos del 2289, respetando previamente los 9 días de luto y llanto, de solicitar una intimación judicial por acción de fijación de plazo, en la cual se solicite al juez que discrecionalmente fije un plazo entre 1 mes y 3 meses para que el sucesible se pronuncie, aceptando o rechazando la herencia. Y en este caso, la manifestación de silencio, la inacción, la situación absoluta de que el heredero no hace nada, equivale a un efecto adverso. Es decir, se convierte el sucesible en heredero. Esto importa una aceptación tácita, si se quiere, de la herencia, porque es el efecto inverso del 2288. Entonces, en ese orden de ideas, se hace esta fijación de plazo, que el juez la va a fijar discrecionalmente de 1 mes a 3 meses, por ejemplo, en 2 meses, en 3 meses si hubiese una distancia excesiva, para que se pronuncie en definitiva aceptando o rechazando la herencia. Y si hay silencio, ese silencio va a producir efecto adverso del 2288 y vamos a tener un heredero en vez de un renunciante. Ahora bien, se ha discutido a nivel doctrinario si se puede hacer esa intimación por vía extrajudicial. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial, cuando habla del 2289, habla de una intimación judicial. Y porque el CPC de Córdoba, a diferencia del CPC de la Nación, no estipula la posibilidad de una intimación extrajudicial. A nuestro modo de ver las cosas, la intimación extrajudicial, es factible, es viable. Ahora bien, en donde consideramos que corresponde hacer una apreciación o precisión, es que si el susceptible no responde, entonces no se le puede atribuir al silencio un valor diferente. ¿Qué significa esto? Por el 267 del Código Civil y Comercial, el silencio no produce efectos jurídicos, salvo que la ley disponga lo contrario. En el 2289, cuando la intimación es judicial, el vencimiento del plazo produce aceptación de la herencia. Pero no se puede aplicar analógicamente la misma situación traspolándola o trasladándola a la intimación extrajudicial. De modo tal que si un acreedor quisiera hacerlo extrajudicialmente mediante carta o documento, o en su defecto mediante acta notarial o medio fehaciente de mayor jerarquía que una carta o documento, lo puede hacer. Debido otorgar obviamente el plazo máximo de 3 meses. ¿Por qué? Porque como no tiene jurisdicción, no puede en la práctica menguar o reducir el plazo a 1 mes, 2 meses o plazos del estilo. Tiene que dar el máximo. Ahora, si el susceptible no se pronuncia, no se lo puede tener por aceptante. ¿Por qué? Porque en definitiva no hay una norma como el 2289 que expresamente establezca que el silencio va a valer como manifestación positiva de la voluntad. Hecha esa aclaración, también podría darse una situación diferente, que hipotéticamente se pronunciara expresamente y, si se quiere, renunciara a la herencia. Entonces, en ese caso, tenemos la hipótesis del 2293, en donde el acreedor puede subrogarse en la medida de su crédito y allí sí iniciar la declaratoria y obviamente toda la gama de alternativas o posibilidades y articulaciones procesales, porque a veces, si se quiere,
el universo de posibilidades que tiene un sujeto es muy amplio. Entonces podría darse esa situación en particular respecto de un heredero que renuncia. Muchas veces en la casuística se ve que se dan este tipo de cuestiones y se advierte de que los abogados o los operadores jurídicos, incluido el tribunal, no saben qué hacer porque no logran comprender cómo es el funcionamiento de esta legitimación y cuáles son las distintas hipótesis que se pueden presentar. Avanzando con la temática y con este mismo tema, o sea, la legitimación vía subrogación del acreedor del heredero, sucede a menudo que el tribunal, por ignorar este 656, inciso cuarto, específicamente olvidarse de la expresión en defecto de este, haciendo alusión al heredero, muchas veces permite que el acreedor del heredero inicie la declaratoria y no exige absolutamente nada. Entonces, se ha discutido, en primer término, cuál es la vía impugnativa para cuestionar esto. Podría pensarse, a primera vista, a prima facie, que se podría utilizar un recurso de reposición y apelación en subsidio en contra del decreto de admisión de la declaratoria de herederos. O bien, podría estimarse que se trata de un incidente de nulidad. La verdad es que, a nuestro juicio, la vía que técnica y procesalmente es la procedente es el incidente de nulidad. Porque lo que se cuestiona no es la admisión de la declaratoria, entendida como acto procesal inicial o demanda, sino que no se está cuestionando esa resolución judicial, sino que se cuestiona un acto previo que no es emergente, que no surge, si se quiere, de la voluntad del tribunal o de una decisión jurisdiccional, sino que en rigor de verdad surge de un acto de parte, surge de un acto del acreedor. Entonces, si es un acto que no tiene naturaleza decisoria, que no es una resolución judicial, no puede ser cuestionado o atacado por un recurso. Debe ser cuestionado o atacado, naturalmente, nada más y nada menos que por un incidente impugnativo como es el incidente de nulidad. Ahora bien, aquí vienen problemas posteriores que también han generado mucha discusión. ¿Qué ocurre con el régimen del incidente de nulidad? Porque la lógica es que si se aplica el régimen de un incidente de nulidad, uno tendría 5 días hábiles judiciales fatales más cargo en los términos del juego armónico de los artículos 78 y 53 del CPC. Ahora bien, a nuestro juicio, esta nulidad no es una nulidad relativa, es una nulidad absoluta y por lo tanto no es convalidada. ¿Y por qué? Porque lo que hay que entender es que cuando el 656, inciso cuarto, habla del acreedor del heredero en defecto de este, e implícita o elípticamente alude a la subrogación, y eso nos lleva al análisis de los artículos 2288, 2289, 2292, 2293 del Código Civil y Comercial, y otros concordantes más, pero al menos los dirimentes y fundamentales esos, es claro y evidente entonces que en esa situación en particular, el mero paso del tiempo no hace nacer la legitimación del acreedor del heredero. Recuerden siempre que la preclusión no tiene aptitud para inventar o crear derechos. La preclusión lo único que significa es que dentro del término o el plazo fijado para la ley, no se cumplimentó con la carga procesal existente. Pero eso no significa que hagan hacer una legitimación. Vale decir, ese plazo de los 5 días no significa que existe una ficción jurídica por la cual, en definitiva, el acreedor previamente terminó realizando la intimación y cumplió con la subrogación legal impuesta por el sistema. Por eso insistimos, porque muchas veces con este principio de que todas las nulidades procesales son relativas y por tanto convalidables, cualquier nulidad es subsanable. No, no es así. Porque esto se trata de una cuestión de legitimación. Cuando hay legitimación, o mejor dicho, no la hay,
el tribunal tiene el poder de ver, de oficio, de declarar la ausencia o inexistencia de legitimación para iniciar un juicio. Por eso mismo, cuando una persona no tiene derecho, aun cuando haga el juicio con el demandado o el accionado rebelde, no necesariamente va a ganar el juicio, porque puede ocurrir que no tenga el derecho, y si no lo tiene, el juez no puede inventar o crear un derecho inexistente. Con la situación de los acreedores del heredero, pasa lo mismo. No tienen legitimación per se, solo la tienen en tanto y en cuanto hayan agotado los mecanismos de subrogación legal impuestas por el sistema. El último supuesto es el albacea. El albacea es el ejecutor o el administrador, en sentido lato, de la última voluntad del causante mediante un testamento. El albacea, entonces, para poder ejecutar o eventualmente administrar los bienes, la lógica es que tenga que iniciar la declaratoria de herederos, y por eso está legitimado el efecto. ¿Qué ocurre con los acreedores del causante? Con los acreedores del causante hay un problema muy serio, que es que el artículo 657 del CPC, estableciendo un criterio, por así llamarlo, clásico, estipula que los acreedores del causante carecen de legitimación para iniciar la declaratoria. Y aquí vienen las innumerables precisiones que vamos a tratar de hacer. La primera, lo que se hace es establecer una imposibilidad para que el acreedor del causante inicie la declaratoria de herederos. Eso en principio. ¿Esto qué significa? Que la prohibición es esa, pero no para intervenir o participar en otra serie de cuestiones del proceso sucesorio. En el proceso sucesorio, el acreedor del causante perfectamente se encuentra habilitado para intervenir o participar en la declaratoria o en el juicio sucesorio propiamente dicho. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces se advierte de que el tribunal, desconociendo cuestiones hasta de sentido común, niega participación procesal. Se discutirá si la vía procesal es una intervención de terceros en los términos del 432 del CPC, se discutirá en definitiva si pueden prescindir de esa intervención. Bueno, hay muchas cuestiones, pero lo cierto es que una vez que la declaratoria esté iniciada, el acreedor del causante siempre va a poder participar. Eso hay que tenerlo en cuenta. También que la función es una función más bien de fiscalización, de control. No es una función, si se quiere, de impulso. Ahora, aún así, de la misma forma que el acreedor del heredero se puede subrogar para iniciar una declaratoria, no hay dudas que el acreedor del causante se puede subrogar ante la ausencia de impulso procesal por parte de los herederos para, en definitiva, que el proceso, que la declaratoria, que el juicio sucesorio avance. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, Zavala de González fue una de las primeras autoras que planteó esta tesitura de la subrogación aquí en Córdoba sobre los acreedores del causante. Entonces, debemos tenerlo en cuenta para ver que en definitiva a nivel nacional, tanto a nivel doctrinario como a nivel jurisprudencial y a nivel local, Zavala de González, lo cual nosotros lo adherimos, a nuestro juicio este artículo 657 no es tan rígido como parece y tiene una serie, si se quiere, de pormenores y precisiones que en definitiva permiten o terminan habilitando en gran medida la participación de los acreedores del causante, obviamente siempre vía subrogación. Y lo que puede hacer siempre el acreedor del causante, y esto no está discutido porque el 657 expresamente lo estipula, es la posibilidad de articular medidas cautelares. Y obviamente lo que vimos, si se quiere, en el módulo anterior, que es nada más y nada menos que solicitar el legítimo abono. Ahora, veamos un ejemplo apoyándolo en el sentido común. Si existe cierta doctrina
que al 2357 le establece el carácter de obligatorio, más allá de que no sigamos esa tesitura, del legítimo abono, y en la práctica el sucesible o el heredero nunca inicia la declaratoria de heredero, es claro y evidente que si no se subroga para poder iniciarla el acreedor del causante, nunca va a poder articular el legítimo abono, porque no va a tener un proceso en el cual plantear ese legítimo abono. Por eso insistimos de que este dispositivo, que es el 657, hay que tomarlo con pinzas o con guantes de seda, porque no existe, si se quiere, un obstáculo o un óbice absoluto que le impida en definitiva al acreedor del causante el cobro de su acreencia, su crédito o lo que por derecho le corresponda. Uno de los institutos fundamentales en materia de proceso sucesorio es el fuero de atracción. El fuero de atracción lo que hace es absorber o atraer a otras causas, que ya vamos a ver cuáles son, ante el juez del sucesor. ¿Esto por qué? Al menos como fundamento es una cuestión de practicidad para que exista una liquidación organizada del pasivo y distribución del activo. Si no, habría una dispersión y una desconcentración total que generaría un montón de problemas. Por eso siempre se dice que uno de los caracteres o de las características fundamentales del proceso sucesorio es que es un proceso, si se quiere, universal y es por lo tanto único. Entonces, un mismo tribunal, un mismo juez, falla o resuelve todas esas cuestiones. Ahora bien, para poder entender cómo funciona un fuero de atracción, y esto es muy criticable del nuevo Código Civil y Comercial, hay que entender que hay que conjugar distintos artículos, el 2335, el 2336 y el 2356 del Código Civil. Entonces, ¿qué hace en definitiva y cómo funciona un fuero de atracción? Un fuero de atracción funciona en un plano interno y un plano externo. En el plano interno es entre herederos y legatarios. Entonces, acciones de petición de herencia, acciones de colación, acciones de reducción, acciones de simulación relacionadas con estas acciones sucesorias, acciones de partición, nulidad de la partición, etcétera, se van a canalizar ante el juez del sucesor. Lo mismo va a suceder en el plano externo. Pero, ¿cómo es el plano externo? Las acciones personales o de crédito de carácter pasivo, es decir, en donde los herederos, en su carácter de tales, son demandados con motivo de deudas que eran, si se quiere, del causante. Por eso se habla de acciones personales pasivas. Si bien puede decirse que es útil, muchas veces dicen acciones en contra del causante. Otras veces se dice acciones en contra de la sucesión. Todas son absorbidas por el fuero de atracción. No, técnicamente no es así. Porque no se puede articular una acción, pretensión o demanda en sentido lato en contra del causante. Ya hemos visto que el causante es un cadáver y el cadáver es una cosa que está fuera del comercio. No es un sujeto de derecho. Lo mismo con la comunidad hereditaria, lo mismo con el acervo hereditario, lo mismo con el patrimonio de la sucesión. No es un sujeto de derecho, es un objeto de derecho, entonces la acción siempre debe ser articulada en contra de los herederos del causante en su carácter de tales. Y son acciones personales o de crédito, lo que excluye las acciones reales como la reivindicación, mensura y del INDE, como la negatoria, etc. Lo mismo con las acciones activas, o sea, cuando quien demanda es un heredero en carácter de continuador de la personalidad causante, tampoco se aplica el fuero de atracción. En definitiva, y resumiendo, tenemos que el fuero de atracción opera en dos planos. Un plano interno, en las relaciones entre herederos, entre legatarios, herederos y legatarios, petición de herencia, colación, reducción, simulación, entre otras. Por ejemplo, una indignidad, una exclusión hereditaria. Un plano externo,
que son acciones personales pasivas o de crédito, en donde los herederos del causante, en su carácter de tales, son demandados, son accionados. Y en definitiva, ese sería el régimen en prieta síntesis de lo que es el fuero de atracción. ¿Qué ocurre? Que ya lo vamos a ver también con detenimiento. ¿Cuál va a ser el juez que interviene? El juez del último domicilio real del causante. Y eso va a fijar la competencia territorial. Competencia territorial que, a diferencia de los supuestos de competencia territorial típicos, ya lo vamos a ver con más detenimiento, es improrrogable y de orden público, cuya repercusión práctica es que en cualquier grado y estado del proceso, con pedido de parte o de oficio, puede ser declarada, porque no hay preclusión procesal. Hechas esas aclaraciones, vamos ahora a adentrarnos en lo que establece la doctrina. El Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mafía, Zanoni, Ferrer, Medina, nosotros sostenemos que es de orden público. Bénica, en cambio, sostiene que es de orden práctico. Insistimos, la repercusión práctica es que si se entiende que es de orden práctico, de orden privado, solo procede a pedido de parte y hay preclusión procesal porque es en tiempo oportuno. Luego de eso sería una nulidad relativa y por lo tanto convalidable. Insistimos, esta tesitura nosotros la rechazamos porque no se trata de una competencia territorial típica, sino que se trata de una competencia territorial fundada en el orden público. Y no se puede violar el fuero de atracción ni las normas de derecho sucesorio como si fuese una cuestión procesal civil clásica. No lo es. Y así lo sostiene la doctrina prácticamente unánime, la jurisprudencia prácticamente unánime. A título ilustrativo, insistimos, Tribunal Superior de Justicia y Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto al inicio del fuero de atracción, este es un tema que muchas veces los autores no se pronuncian y genera muchas dudas. Para la postura doctrinaria, a mi juicio más sólida, fundamentalmente Mafía, es desde la apertura de la sucesión, es decir, la muerte del causante, que podría ser muerte real o comprobada, o muerte presunta o ausencia con presunción de fallecimiento declarado judicialmente. Otros autores, como Bénica y Francisco Magín Ferrer, sostienen que es desde el inicio de la declaratoria, porque recién allí tenemos un proceso, recién existiendo un proceso puede haber absorción o atracción. No, de lo contrario no podría haber acumulación. Y la postura más difundida, y tal vez también una de las más antiguas, que tal vez el más antiguo de todos los autores que lo planteó era Diorio, luego tuvo acogimiento con Ramaciotti, posteriormente con Medina, Graciela Medina, y entre nosotros por García de Solavagione, es que es con la publicación de edictos. Ahora, veamos, si se quiere, el análisis de las distintas posturas. Si bien a primera vista la más razonable de todas es la postura de Bénica y Ferrer, porque es el inicio de la declaratoria y recién allí habría posibilidad de absorción, atracción o acumulación, al menos en sentido lato, debe tenerse presente que como el fuero de atracción y la competencia territorial van de la mano, están ligados, están unidos inexorablemente por imperio del 2336, y esta es una norma de orden público, no se podría permitir que se viole elípticamente esa competencia territorial mediante la invocación de que no estaba iniciada la declaratoria de herederos. Por esa razón, nosotros seguimos la tesitura de Mafía, quien agudamente observa que todos los efectos de la sucesión se producen a partir de la apertura, y la apertura se produce con la muerte del causante, ya sea real o comprobada, ya sea ausencia con presunción de fallecimiento o muerte presunta. Por eso insistimos de que para que se pueda respetar esta normativa de orden público, es inexorable
que el fuero de atracción funcione en un momento previo. Esto es la muerte o el fallecimiento del causante. En cuanto a la duración, es entre herederos hasta que se efectúe la partición o adjudicación. Con la excepción de que si hay una evicción, uno de ellos es vencido porque luego en definitiva se resulta que el causante no era en definitiva titular de un bien en particular, y luego es evicto uno o es vencido en juicio uno de los herederos, va a volver a sustanciarse esa garantía de evicción por los lotes o las hijuelas, etcétera, ante el mismo juez, porque se trata de una hipótesis de competencia por conexidad y porque amén de eso así está arreglado expresamente en la legislación. Lo mismo si hay un problema de nulidad o reforma de la partición hereditaria. Recuerden siempre que por 2403, que lo vamos a ver en el módulo que sigue, la partición tiene efecto declarativo y no constitutivo. Entonces, siempre permite reverse, reexaminarse toda esa cuestión. En cuanto a los terceros, cabe destacar que es a partir de la inscripción en el registro pertinente. Inmuebles, Registro General de la Provincia, llamado también Registro General de la Propiedad Inmueble. Automotores, Registro de Propiedad Automotor. Allí va a concluir el fuero de atracción. Siempre se toma en cuenta el último domicilio real del causante. Para eso se utiliza la partida de función, pero la partida de función puede ser destruida mediante simple prueba en contrario, porque podría probarse que no es el domicilio del causante el inserto en la partida. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que el domicilio siempre tiene que tener el carácter de permanente. ¿Esto qué significa? Que cuando una persona está en un hospital, en un nosocomio, en una clínica, eso no es un domicilio, es una residencia que tiene un carácter provisorio. Por lo tanto, lo que se denuncia en una partida de que falleció en un hospital o en un nosocomio, es obvio que ese no es su domicilio porque no tiene el carácter voluntario o el carácter permanente, y por lo tanto, mediante simple prueba en contrario, se puede probar o acreditar que el domicilio era otro. Cuando se hace un planteo de incompetencia, mediante declinatoria o excepción de incompetencia, se aplica el trámite de juicio abreviado, con lo cual se aplican los artículos 507 y 508, todos los plazos son fatales por imperio del 516, toda la prueba debe ser ofrecida con la demanda incidental, que es la excepción de incompetencia, con la contestación de la demanda incidental. Luego se le va a dar participación al Ministerio Público Fiscal por imperio del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque naturalmente las cuestiones de competencia tienen naturalmente la particularidad de que debe intervenir el Ministerio Público Fiscal. Es una precisamente de las atribuciones que tiene para intervenir. Una de las cuestiones que a nosotros nos parece incorrecta en la práctica está por el hecho de que muchas veces se pretende recién al final de la articulación incidental, previo al decreto de autos, correrle vista de todo lo actuado del Ministerio Público Fiscal para que el Ministerio Público Fiscal recién allí se pronuncie sobre la incompetencia. Y eso es incorrecto. El Ministerio Público Fiscal es una parte más, y como tal, se formula la demanda incidental, que es la excepción de incompetencia. Se corre traslado por 6 días hábiles judiciales fatales más cargo al incidentado, que es quien inició la declaratoria de herederos, para que se pronuncie. Y luego de eso, se tiene que correr traslado por 6 días hábiles judiciales fatales por imperio de la imparcialidad e igualdad de todos los sujetos procesales ante el tribunal, para que se pronuncie. Más allá de que pueda diferir cierto pronunciamiento hasta la espera de producción de pruebas. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que en definitiva se difiera todo el pronunciamiento y toda la participación e intervención hasta tanto esté el trámite en condiciones de pasar a fallo. Eso técnicamente no corresponde. La prueba, si lo hubiere, se produce en un término o plazo, en principio de 15 días hábiles judiciales, y luego eso, como no hay alegatos, pasa a fallo. Se ha discutido qué ocurre con el artículo 1 del CPC, que establece que una vez que el juez admitió
la declaratoria de herederos o la demanda en sentido lato no puede ya declinar competencia o declararse incompetente. Bueno, nosotros, siguiendo a Zavala de González y dando un paso más incluso, entendemos que es perfectamente factible que cuando se trata de una situación de fuero de atracción en donde se ha violado el 2336, como la competencia de orden público, en cualquier grado de estado de proceso, el juez puede y debe apartarse, con la particularidad de que debiera declarar la inconstitucionalidad de oficio, o en última instancia pedido de parte, de ese artículo primero del CPC de Córdoba. Una de las cuestiones interesantes que se han debatido sobre lo que es el régimen de la declaración de la incompetencia es que muchas veces se plantea la incompetencia y el juez de oficio termina remitiendo el expediente al juzgado si está dentro de la provincia que él estima competente. Y eso es una práctica totalmente inapropiada, porque si no existe pedido de parte expreso una vez vencido, una vez firme y vencido el plazo de 10 días fijado por el 188 del CPC, es claro y evidente que el juez no puede ordenar la remisión. Esa es una práctica inapropiada. Este es un sistema eminentemente dispositivo que requiere el impulso por parte de los sujetos interesados. Entonces, si ninguno de los sujetos interesados, el juez no debiera efectuar remisión de oficio. Eso viola la congruencia procesal, amén del sistema dispositivo. ¿Qué pasa con el trámite de la declaratoria? Bueno, por imperio del 655 del CPC, se presenta el escrito de inicio de declaratoria de herederos, se denuncia el fallecimiento, y allí uno tiene que acreditar ese extremo con la partida de defunción o partida de fallecimiento. Si se trata de los hijos, o en última instancia de los ascendientes, van a utilizar naturalmente las partidas de nacimiento que vinculan o que permiten acreditar ese vínculo. Si se trata del cónyuge supártite, se va a utilizar naturalmente o la partida o acta de matrimonio o bien una libreta de familia. Cualquiera de todos estos documentos son documentos habilitantes para acreditar en definitiva estos extremos en particular, estos vínculos hereditarios. Uno de los grandes problemas que hay con este 655 es que los juzgados y las fiscalías adoptan un criterio, si se quiere, que no tiene raigambre o consagración legislativa, que es exigir que traigan los vínculos hereditarios con todos los sujetos, no solo con quien le inicia la declaratoria, sino con todos los otros sujetos que son sucesibles. Bueno, eso no corresponde en derecho. El único vínculo que tiene que acreditarse según el 655, y en ese extremo en particular todos los autores tenemos la opinión unánime o conteste de que solo se acredita eso y no los otros vínculos, es el de quien lo inicia. Los otros vínculos es una carga procesal de los otros sucesibles que deben comparecer y deben aceptar la herencia. Si no hacen eso, no es un problema de quien le inicia. Ya hay antecedentes de aclaratorias o reposición y apelación en subsidio, en donde luego el juzgado o el tribunal da marcha atrás y deja de exigir cargas que no le son imputables o atribuibles a el sujeto que ha iniciado la declaratoria. La única carga que es imputable es que acredite el fallecimiento y su vínculo hereditario propio, pero no el vínculo de los otros sucesibles. ¿Por qué? Porque los otros sucesibles pueden aceptar la herencia o pueden rechazar la herencia. Y si eso no ocurre, naturalmente, es un problema de los otros sucesibles u otros herederos eventualmente. Continuando con la temática, también se ve en la práctica que con esta ley de género y familia de leyes de las leyes 27.000, había una fiscal que solía exigir la partida de nacimiento del causante, sosteniendo que el causante podría haber tenido distintos sexos o distintos géneros, como le quieran llamar, no vamos a entrar en esas disquisiciones.
Lo cual es repudiable y lo único que hace es entorpecer el trámite y es una atribución, ya lo vamos a ver con más detenimiento, que no tiene contemplada el Ministerio Público Fiscal. Piensen sobre todo, y lleguemos a la exageración, que lo han hecho con gente que ha nacido en 1930. En 1930 no existían operaciones de cambio de género o de sexo, con lo cual es honestamente un obstáculo que lo único que hace es entorpecer todo el procedimiento, y sobre todo piensen que este país ha tenido rebrotes inmigratorios desde 1814 hasta 1930, lo que significa en definitiva que habría que conceder una partida de nacimiento que está en idioma extranjero, porque muchos son inmigrantes, y que a veces no está traducida, por el 250 del CPC, si no está traducida, ese documento no tiene ningún valor. De modo tal que si pensamos en inmigrantes italianos, o también podrían ser polacos, rusos, rumanos, bueno, sirios, árabes, etcétera, armenios, tendríamos grandes problemas. Por eso insistimos que ese recaudo no debería ser exigido por el tribunal, porque lo único que hace es entorpecer el trámite por una cuestión que honestamente no se justifica ni a nivel legal ni a nivel práctico. Hechas esas aclaraciones, no se admite la declaratoria de herederos. Se ordena previamente la inscripción en el registro de juicios universales. En el registro de juicios universales es un registro bastante moderno, es decir, tiene sus orígenes en el año 87. Antes del 87 no exigía, por eso muchas veces, si bien una declaratoria estaba hecha como es previa a la creación del registro, puede no figurar, y esto es lo que podría generar que se viole este carácter o característica de la universalidad de los procesos. Hoy en día, con este proceso, este registro, que se hace todo por oficio electrónico, y que el juzgado de oficio electrónico fue juzgado de Río Segundo, porque antes se utilizaba el soporte papel, si no existe la declaratoria de herederos, se toma razón, se inscribe. Si existe, el trámite de esa declaratoria va a quedar suspendido o paralizado, y naturalmente va a tener dos opciones el iniciador. O se va y tramita y continúa el trámite ante el juez donde ya fue iniciada y donde fue explicado que esté iniciada la declaratoria conforme al registro de licencia o alguna cuestión particular, puede plantear declinatoria o bien inhibitoria para plantear la incompetencia del tribunal. Eso, si se quiere, en prieta síntesis. Amén de eso, se manda un oficio electrónico también al Colegio de Escribanos, que tiene un registro de testamentos por actos públicos, para que efectúe naturalmente la información y remita o envíe, si lo tiene a su disposición, ese testamento por acto público, que es una escritura. Obviamente, si es hológrafo, no va a estar en el registro de actos de última voluntad. A veces hay que hacer un esfuerzo bastante importante, porque si bien la ley estipula que a los 2 años de la ley orgánica notarial tiene que estar archivados en el archivo de protocolo notarial todas las escrituras, normalmente los escribanos no cumplen con esa manda. Entonces se termina mandando un oficio al archivo de protocolo notarial, este informa que no lo tiene, y luego otro al escribano que en definitiva realizó, si se quiere, la escritura, si figurara en este registro la existencia de un testamento. En cuanto a lo que se hace una vez que se inscribe y no existía un proceso o una declaratoria ya iniciada, se toma razón, se admite la declaratoria, se ordena la citación directa, esto es el domicilio real de cada uno de los herederos o sucesibles, propiamente dicho, ya lo vamos a ver con detenimiento, y se ordena la intervención del Ministerio Público Fiscal. Bueno, el Ministerio Público Fiscal, las únicas 2 atribuciones que tiene son: la primera, velar la competencia del tribunal. Esto por imperio del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La segunda, herencia vacante. ¿Por qué? Porque si no hubiera herederos y la herencia quedara vacante,
los bienes se los quede el Estado. Ahora, toda esa serie de disquisiciones y pruritos y trabas, porque hay que definirlo, si se me permite, sin eufemismo, que pone el Ministerio Público Fiscal sobre la partida de los otros sucesibles, sobre las observaciones y demás, basta con que un solo sucesible haya acreditado su carácter de tal para que ya el Ministerio Público Fiscal quede desinteresado, porque en última instancia ese solo heredero se va a quedar con todo. Y la discusión entre herederos excede el marco del Ministerio Público Fiscal, que solo interviene por estos dos supuestos: incompetencia inhibitoria o declinatoria, excepción de incompetencia, o bien herencia vacante. En los otros supuestos no se justifica la intervención del Ministerio Público Fiscal. También digo más, se ve muchas veces que en esta conducta renuente y reiterada de colocar óbices u obstáculos en la tramitación del proceso, el Ministerio Público Fiscal llega a hacer manifestaciones de que no se notifica de la audiencia del 659 del CPC. Esa es una práctica totalmente improcedente. ¿Por qué? Porque cuando le llegó la remisión, porque el Ministerio Público se notifica vía remisión por imperio del 154 del CPC, y luego por vía de acordar se ha permitido en definitiva que se le remita y cédula, pero lo cierto es que cuando ha sido notificado en debida forma, el Ministerio Público Fiscal no puede en la práctica decir que no queda notificado. En una oportunidad, en un caso que nos habían derivado, nos sucedió una situación rara. Manifestó que no se notificaba, el juzgado hizo lugar a esa situación, articulamos aclaratoria, entonces el juzgado lo invitó al Ministerio Público Fiscal a que se notificara, y ayer articulamos reposición y apelación en subsidio, y el juzgado hizo marcha atrás. No se trata, si se quiere, de una selección arbitraria de lo que uno se notifica. Imagínense ustedes, si a mí en el estudio que me derivan casaciones, apelaciones o incluso causas enteras, yo dijera, no me notifico de esto, arbitrariamente no me notifico, y me voy a notificar cuando yo tenga más tiempo y esté más tranquilo. No, eso no funciona de esa forma. Si el Ministerio Público Fiscal no está de acuerdo con una decisión jurisdiccional, tiene las mismas vías legales y procesales que las partes para articular los recursos y las impugnaciones que estime pertinentes, con los mismos recaudos de legitimación impuestos por el 354. O sea, va a tener que acreditar el agravio, lo va a tener que invocar, lo va a tener que demostrar, y va a tener que utilizar una argumentación fundada. No es que arbitrariamente selecciona de qué se notifica y de qué no, para tenerlo en cuenta. Hecha esa aclaración, debemos tener en cuenta que la notificación a los herederos se hace al domicilio real, por eso se habla de acción directa. No basta en este extremo la publicación edictal. Ahora bien, ¿se va a notificar a quién? A los sucesibles que fueron denunciados y al domicilio real denunciado. Hecha esa aclaración, se ha discutido mucho si procede o no la rebeldía. ¿Por qué? Porque la tendencia general es que la rebeldía no procedería porque se trata de un proceso o procedimiento espontáneo, no contencioso o voluntario. Nosotros somos de la opinión de que es un caso típico en donde procede la rebeldía. Y si bien se habla de rebeldía del demandado en los artículos 112, 113 del CPC, lo cierto es que porque normalmente los procesos o los procedimientos son contenciosos. Ahora, eso está en la parte general y por lo tanto es aplicable a todos los procedimientos, aún siendo, si se quiere, espontáneos o voluntarios. Por eso se habla de método, y ese método se aplica a todos los casos, salvo que existe una excepción particular. En ese orden de ideas, esta es la postura del doctor Ossola cuando estaba a cargo del juzgado de 30 nominación, o 30ª nominación de Córdoba en Rosas
Manuel Joaquín Declaratoria, y también del juzgado de Río Segundo en distintos fallos como Di Liberti. O sea, la rebeldía está permitida. La ventaja de la rebeldía es que uno haría estas dos notificaciones de forma rápida y luego se olvidaría de notificar, por ejemplo, la audiencia del 659. Como pueden ver, no es una cuestión menor tenerlo declarado rebelde. Hecha esa aclaración, entonces, tenemos que tener en cuenta que también se ordena la publicación edictal o por edictos. El 658 del CPC hoy en día está derogado o abrogado, no rige más. Antes eran 20 días hábiles judiciales. Hoy en día rige el 2340, que estipula, en definitiva, un día de publicación y hay que esperar 30 días. Estos 30 días no son hábiles judiciales, son días corridos por imperio del artículo 6 del Código Civil y Comercial. En el Código Civil y Comercial, a diferencia del CPC, los días no son hábiles judiciales, sino que son corridos. Esto es, se computan los hábiles, los inhábiles, los feriados, etc. Y si el plazo vence en un día inhábil, se prorroga al próximo día hábil siguiente las 2 primeras horas, que es el plazo de gracia. Digo esto porque hay muchos juzgados, incluso algunos de Córdoba y sobre todo del interior, que tienen la mala práctica de computar días hábiles judiciales, y en realidad eso es un plazo propio del CPC, no del Código Civil. El artículo 6 del Código Civil es claro y contundente. A su vez, toda la doctrina y jurisprudencia en este punto es unánime al respecto. Hecha esa aclaración, entonces, se ha discutido la constitucionalidad de este 2340. Porque hay autores como Boedo, y si se quiere Berizonce, que estiman que es inconstitucional porque esta es una norma procesal en materia del Código Civil y eso violaría las competencias provinciales. Nosotros rechazamos esta tesitura por 2 razones. La de orden práctico. Nunca la publicación edictal ha producido efectos reales. Si somos honestos, con una mano en el corazón, vamos a ver que nadie lee los edictos. Entonces, si nadie lee los edictos, tenemos que reconocer que es una publicación ficta. Segundo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de forma reiterada, tiene dicho y con razón que el Congreso puede dictar normas de índole naturaleza procesal cuando sea para uniformar el ejercicio de los derechos en todo el territorio de la Nación. Entonces, no parece razonable que la publicación de edictos en Salta tenga un plazo, que la publicación de edictos en Córdoba tenga otro, y que en La Rioja, Santiago del Estero, Buenos Aires o la provincia que más le guste tenga otro. Todos deben tener el mismo plazo. Desde esa óptica rechazamos la objeción o el planteo de inconstitucionalidad de Boedo y Berizonce. Y a su vez, para dar satisfacción a la crítica que los autores efectuaron, sostenemos lo siguiente, que en realidad no es la vía impugnativa el incidente de inconstitucionalidad, sino un incidente de nulidad por vicios de citación inicial, planteando que la publicación edictal es una publicación, si se quiere, ficta. Y eventualmente, si eso fue rechazo, tendrían la vía de la petición de herencia, de modo tal que no hay un riesgo real en sostener en definitiva que deba haber más días de publicación edictal, que deban esperarse más días y situaciones por el estilo. Rechazamos esa tesitura de plano. Hecha esa aclaración, una vez que ha vencido el plazo de los edictos, se han hecho las citaciones directas o en última instancia han comparecido y se han notificado espontáneamente los herederos, el 660 permite el pedido de la audiencia del 659 del CPC, que requiere una antelación mínima de 6 días hábiles judiciales fatales más carga. Digo esto por 2 razones. La primera es porque normalmente se ven dictámenes del Ministerio Público Fiscal que, desconociendo este 660, hablan de 3 días invocando el 155 del CPC, que es una audiencia típica. Y esto honestamente no es así. Ya vamos a ver por qué. Segundo, esta audiencia tiene por finalidad que
puedan comparecer presencialmente los interesados para ver los títulos, las vocaciones hereditarias, los vínculos hereditarios, los testamentos, la documentación que fuere, el original, cotejarlo y ver si son auténticos, están adulterados, poder estudiarlos y no solamente verlos hoy en día, antes era papel, hoy en día en una mera copia o en un soporte electrónico. Eso es lo que se llama el bastanteo o el cotejo de la documentación en original, para que se entienda. Entonces, hechas todas esas aclaraciones, uno tiene esa posibilidad. ¿Por qué? Porque uno podría, por ejemplo, plantear una indignidad hereditaria, porque uno podría plantear, por ejemplo, una nulidad de testamento, o porque uno podría plantear una oposición en sentido lato o una exclusión hereditaria, por ejemplo, la separación de hecho del cónyuge supérstite con el causante. Por esa razón es que existe este plazo más prolongado que supera en el doble a los 3 días, son 6 días. Y por eso la buena técnica procesal exige que cuando uno le inicie, amén de hacer la declaración jurada de los acuerdos reglamentarios de que el documento es fiel e idéntico al original, lo que haga es depositar los originales reservados en secretaría o en la oficina para que esos puedan ser cotejados, revisados, fiscalizados. Y por eso, si así estuvieran agregados, no se puede ordenar una suspensión o una interrupción de la audiencia del 659 del CPC. Ahora, si no está, obviamente se va a habilitar la interrupción o suspensión de la audiencia porque no está. Y la repercusión práctica es que quien pida esto va a ser titular o acreedor de los honorarios de esa audiencia del 659 del CPC, que no es una cuestión menor para nosotros, los abogados o los operadores jurídicos. También hay que tener en cuenta que si comparamos el CPC de Córdoba con el CPC de la Nación, y ya vamos a ver cuál es la repercusión práctica, el CPC de Córdoba tiene esta audiencia, pero el CPC de la Nación no. Es decir, en el CPC de la Nación, la declaratoria de herederos no tiene una audiencia en la cual se puede eventualmente discutir o efectuar una oposición, un planteo de indignidad, nulidad de testamento, exclusión hereditaria, nada de eso ocurre en el CPC de la Nación. Ya vamos a ver, en definitiva, cuál es la repercusión práctica de esta diferencia de un trámite al otro. Bien. Supongamos que no existe ningún tipo de impugnación, tampoco el Ministerio Público Fiscal, que debe ser notificado de esta audiencia, va a pasar a fallo que se dicte el auto de declaratoria de herederos. Y si lo hubiere, también, y se va a resolver la oposición, se va a resolver la indignidad, se va a resolver esto. Obviamente, si se articulara una impugnación de ese tipo, la lógica, más allá de que los tribunales le suelen dar trámite ordinario, es que se aplique trámite abreviado y se le dé 6 días hábiles judiciales fatales más cargo para que por escrito pueda contestar, pueda ofrecer la prueba y luego se produzca toda la prueba y una vez concluido todo este procedimiento incidental, pase a fallo, para que se tenga en cuenta cómo funciona la mecánica. Entonces, se dicta el auto declaratoria de herederos, supongamos que no hubo inconveniente, se declaran los herederos. Si hubo inconveniente, resolverá las oposiciones, las impugnaciones, las exclusiones hereditarias, las indignidades, etc. y se pronunciará. ¿Qué pasa con esta resolución? Tiene que ser notificada a quién, a todos los herederos, a los legatarios si los hubiere, a los acreedores si los hubiere, al Ministerio Público Fiscal, si hubiere menores, al asesor letrado, que también, a propósito, debiera intervenir desde el inicio si hubiere menores o si hubiese incapaces, para que quede claro. También la intervención por 154 del CPC es por remisión del expediente, no es por notificación papel ni cédula, más allá de que hay una acordada que permite en definitiva hoy en día la notificación bicédula. Y en ese orden de ideas, allí, una vez que estén todos notificados y se haya vencido el plazo respecto de cada uno, va a quedar firme la resolución. Bueno, ¿cuáles son las precisiones y aclaraciones?
La primera, que solo pueden ser declarados herederos aquellos sucesibles que hayan comparecido y aceptado la herencia. Si el sucesible no aceptó la herencia, no puede ser declarado heredero. Y digo esto porque se ve muy frecuentemente que el tribunal, desconociendo esta situación, declara herederos a sucesibles o a parientes que no han comparecido, que no han pedido ser declarados herederos. Entonces, el sucesible que aceptó la herencia, que hizo la declaratoria, podría plantear aclaratoria por error material, o podría incluso hasta apelar esta decisión por violar la congruencia procesal. Y esto es unánime a nivel doctrinario y jurisprudencial. Todos los autores, Alsina, Palacio, Falcón, Mafía, Medina, Ferrer, el que les parezca más conveniente de todos los autores, todos sostenemos en definitiva que no puede ser declarado un sucesible que no aceptó la herencia. ¿Por qué? Porque eso viola la congruencia procesal. Porque el derecho de opción, si no hay una acción de fijación de plazo de 1 mes a 3 meses según el 2289, se aplica el 2288. Y en ese caso son 10 años. No se puede reducir de oficio ese plazo de 10 años. Y el heredero puede no tener ningún interés en aceptar la herencia. ¿Por qué? Porque puede existir un montón de deudas y no tiene interés en contratar abogados para que luego lo defiendan, de modo tal que no tiene interés u obligación, para que se entienda, de pronunciarse de forma anticipada. La excepción, y eso lo debiera hacer el juez de oficio, porque esta es una norma de orden público, como la gran mayoría de las normas de derecho sucesorio, es el vencimiento del plazo de los 10 años. Si los 10 años fenecieron como un plazo de caducidad y el derecho sucesorio en líneas generales de orden público, el juez debiera rechazar y debiera declarar la herencia vacante. Ahora, como normalmente el Ministerio Público Fiscal desconoce un montón de normas jurídicas de esta índole, es muy factible que están vencidos los 10 años, son declarados herederos, estaban en condiciones de plantear la herencia vacante y que los bienes se los queda el Estado, y esa función el Ministerio Público Fiscal no la ejerce. Estaba más preocupado en, si se quiere, plantear el pedido de partida de nacimiento del causante para ver si había un cambio de género, si había alguna situación de cambio de sexo o algo por el estilo, que en rigor de verdad tutelar la verdadera atribución, que era que en un supuesto de herencia vacante los bienes quedaran para el Estado. Y en este punto ya el propio Tribunal Superior ha sostenido que el Ministerio Público Fiscal, en el fallo Boccolini, y también Jiménez contra Citibank, ha dejado claro que solo interviene cuando la ley expresamente le consagra una atribución. Si no tiene una atribución o una facultad, no puede intervenir porque no tiene agravio ni interés para intervenir. Y allí tendríamos cerrada esa cuestión. La última cuestión, y vamos a abrir, si se quiere, el abanico de preguntas para satisfacer las distintas consultas e inquietudes, es esta. Se ha discutido cuál es la naturaleza de la resolución, si hace cosa juzgada o no el auto declaratorio de herederos. La doctrina clásica, sobre todo a nivel nacional, Zanoni, Mafía, Medina, cualquier autor, sostiene en definitiva de que no hace cosa juzgada, es decir, es rebus sic stantibus. Vale en tanto y en cuanto el statu quo se mantenga. Esta misma tesitura tiene acogida en la doctrina local, por ejemplo, bénica. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros rechazamos esta tesitura y vamos a decir que con ciertas aclaraciones, precisiones, alcances y extensiones, el auto declaratoria de herederos hace cosa juzgada, y hace cosa juzgada sustancial o material. ¿Cuándo, cómo y por qué? Va a ser cosa juzgada sobre todos los sujetos procesales que hayan intervenido efectivamente y sobre todos aquellos que hayan podido intervenir porque fueron debidamente citados, independientemente de que hayan intervenido o no.
Es decir, los que efectivamente intervinieron y comparecieron en el juicio, los que pudieron intervenir porque fueron citados a su domicilio real y aún así no comparecieron, sobre esos sujetos va a ser cosa juzgada. Ahora, no va a ser cosa juzgada sobre aquellos sujetos que no intervinieron o que no pudieron intervenir porque no fueron debidamente citados, es decir, se denunció un domicilio real falso. Entonces, en ese caso era obvio que no podía intervenir, luego no puede hacer cosa juzgada. ¿Por qué hace cosa juzgada? Porque en el trámite de la declaratoria del CPC de la Nación es distinto al CPC de la provincia de Córdoba. En el CPC de la Nación no hay audiencia del 659, no hay bilateralidad o contradicción. Esa bilateralidad o contradicción queda postergada para un proceso de contienda propiamente dicho. Por ejemplo, una petición de herencia, una indignidad, una exclusión hereditaria. En Córdoba no existe ningún obstáculo para que en la audiencia del 659, que es la oportunidad de la bilateralidad o contradicción reglada específicamente en el trámite, se ejercite esa bilateralidad o contradicción. Y en ese orden de ideas, amén de la postura que nosotros asumimos, hay algunos fallos y también se pronuncia así aspiri. ¿Por qué? Porque, insistimos, hay una oportunidad arreglada para que se ejercite esa contienda. Por eso entendemos que en esta hipótesis en particular tenemos naturalmente cosa juzgada material. Y por lo tanto, si posteriormente se intentara una exclusión hereditaria, posteriormente se intentara una indignidad, uno podría plantear esa acción de cosa juzgada en esa posterior articulación. Básicamente este es el temario preparado para el día de la fecha para este módulo número 1. Los invito a que a través del colegio formulen las preguntas y tratamos de responderlas a la brevedad. Muy bien, doctor. Acá en el chat hay algunas preguntas. Yo le voy a ir trasladando si usted quiere seguirlas por el mismo medio. La doctora Paula Luque realiza una consulta que, si bien excede el contenido de este curso, está relacionada con el fuero de atracción específicamente, que usted lo ha tocado. Dice si entre excónyuges han pactado respecto a la distribución de los bienes que conformaban la masa ganancial. Dice, nunca se pudo homologar dicho acuerdo por los costos judiciales y porque sobre uno de los cónyuges pesaba una inhibición. Si este cónyuge inhibido pide su propia quiebra, ¿qué derechos tiene la cónyuge que no ha podido inscribir los bienes a su nombre? Asimismo, ¿dónde debo iniciar el juicio de simulación? Un segundito. El juicio de simulación, donde quedé en contra del fallido, ¿en el juzgado que por competencia corresponde o en el juicio de la quiebra? Bueno, ahí hay varias cuestiones que vamos a tratar de separarlas o discriminarlas para ver si le podemos dar una respuesta satisfactoria y, si se quiere, apropiada. Primer cuestión de lo que estoy viendo. Tenemos allí el fuero de atracción entre cónyuges que han pactado respecto a la distribución de los bienes que conformaban la masa ganancia. Nunca se pudo homologar dicho acuerdo por los costos judiciales y porque uno de los cónyuges pesaba una inhibición. Bueno, punto 1. Con todo respeto, el tema de que no se pudo homologar es relativo. Y ustedes me dirán por qué. Yo intuyo que ustedes hablan de el 3% o el 4%, 2 de tasa, 2 de caja, 2 de tasa, 1 de caja, dependiendo del proceso que fuere, para, en definitiva, homologar el acuerdo. Ahora, ustedes recuerden que el 85 del CPC está derogado en la práctica porque hay un dispositivo específico, que es el Código Tributario. No recuerdo en esta oportunidad el número de artículo exacto, que establece expresamente que cuando uno no paga los aportes de tasa de justicia, eso no puede cercenar el avance del proceso, porque eso afectaría la tutela judicial efectiva o lo que autores de la talla de Vidal Campo hablaban del acceso a la jurisdicción, de modo tal que lo que se hace es certificar la deuda previo emplazamiento de 15 días y todo un sistema propio que es lamentablemente muy lento, pero se certifica la deuda, se hace un embargo automático con certificación
hecha por el propio actuario del tribunal sobre los derechos y acciones que emergen de ese juicio, y luego uno continúa. En lo que es caja de abogados, la ley, que es una ley muy vieja, porque es la ley 6.648, si no me equivoco, tiene un dispositivo que debe ser el artículo 85, 66, una cosa así, que establece como el 85, 84 del CPC que no puede continuar. Pero esa norma es inconstitucional. Eso no solo lo sostengo yo, sino lo sostienen autores locales como Díaz Villasuso. Entonces, uno podría en la práctica certificar todas estas deudas y continuar con el proceso, para tener en cuenta ese primer elemento en particular. Segunda cuestión, el tema de la inhibición. Bueno, el tema de la inhibición tal vez también sea un tema relativo, porque la inhibición, más que impedir, si se quiere, que ingresen bienes, es que egresen bienes en particular. Y eso tal vez sí, desde esa óptica, sea más bien un obstáculo. Lo otro tiene solución con las certificaciones de deuda y el planteo de inconstitucionalidad de la normativa previsional o caja de abogados. Luego dice... Asimismo, ¿dónde debo iniciar un juicio de simulación en contra del fallido? Si en el juzgado que por competencia corresponde o en el juicio de la quiebra. Bueno, ese es un tema bastante delicado, pero yo entiendo que no debiera ser ni uno ni el otro, porque si en definitiva hubo un divorcio, debiera ser el tribunal competente en materia del divorcio por el artículo 7, competencia por conexidad, y lo que se llama perpetuatio jurisdictionis, en definitiva, ante el mismo tribunal en donde se sustanció el divorcio. Ese debiera ser el tribunal competente, en definitiva, para intervenir. En cuanto a los fueros de atracción, que terminan modificando una serie de situaciones, la jurisprudencia en líneas generales hace prevalecer al concurso preventivo y a la quiebra por encima, si se quiere, de... el tribunal que interviene en el juicio sucesorio. ¿Por qué? Porque es, nos guste o no, un fuero de atracción mucho mayor que involucra a más sujetos. Al menos esa es la solución, si se quiere, mayoritaria y prácticamente unánime. No sé si habrán quedado respondidas todas las preguntas que contenía, si se quiere, ese texto, pero si hay alguna que quedó sin responder, tratamos de darle respuesta. Sí, le pedimos a la doctora de última que pida que realice la ampliación o la inquietud ahí en el chat. Continuamos, doctor. La doctora Julieta Bono consulta, dice: el hecho de no exigir partidas, ¿no está dando lugar a fraudes? No, naturalmente, por el 2288, cada susceptible tiene derecho de opción. Esto es, acepta la herencia, repudia la herencia. No siempre el susceptible está interesado en aceptar la herencia. Entonces, la carga de acompañar la partida es una carga que pesa sobre cada susceptible, no sobre quien inicia la declaratoria de heredero. Por eso insisto, y en eso es unánime la doctrina. Ustedes vean un autor de la talla de Alsina, que era un enciclopedista de un nivel brillante, o vean un autor actual, muy difundido como es Falcón, o vean incluso autores como Pérez La Sala, o Mafía, o en definitiva Medina, o la postura nuestra, y todos coincidimos de forma unánime y conteste de que no es exigible esa situación en particular, porque puede aceptar, rechazar, y porque en definitiva el juez no puede declararlo porque uno haya traído esa partida en particular, para tenerlo en cuenta. Bien. La doctora Paula Luque pregunta también si la libreta de familia tiene la misma validez que las partidas. La libreta de familia tiene la misma validez que la partida, más allá de que sea un documento representativo de la partida o acta de matrimonio y luego de las partidas o acta de nacimiento. Obviamente tiene que estar completa, tiene que tener los sellos y demás, pero en líneas generales, si cumpliera con todos esos recados, tiene exactamente los mismos efectos jurídicos. Si alguien quisiera oponerse a lo que sea, bueno, tendrá las vías legales para plantear una reargución de falsedad, tendrá las vías legales hasta para pedir un bastanteo y ver en definitiva la libreta de familia real, pero esa libreta de familia no puede ser cuestionada. Yo sé
que en la práctica muchos juzgados, por desconocimiento de un sinnúmero de normas o por esta situación de trabar cuestiones que no se tienen que trabar y luego habilitan cuestiones que no tenían que habilitar, como declarar heredero a un sucesible que no compareció en el sector de la herencia, muchas veces quieren la partida propiamente dicha, que es, si se quiere, el documento original, y esto sería un representativo del original, pero a ver, tiene exactamente el mismo valor. Obviamente, aclaro también, si hubiese una discrepancia entre la partida y la libreta, va a prevalecer la partida, pero aún así, para que se entienda, la libreta de familia tiene perfecta validez y eficacia jurídica. Muy bien. Doctor, la doctora Paula Luque también consulta si podría decirse que la acordada que permite la notificación por e-cédula al Ministerio Público Fiscal. Miren, yo honestamente manejo muchos acordadas y la verdad no las tengo en la memoria en este momento, o sea, no me acuerdo, pero si ustedes me dan un tiempo, yo en los próximos módulos trato de buscarlas y pasárselas, no tengo ningún inconveniente. Perfecto. El doctor Linares consulta cómo notificar al sucesible denunciado si se desconoce el domicilio real. Bien, cuando se desconoce el domicilio real, hay dos mecánicas. La mecánica del Código Civil, que creo que está arreglado en el artículo 76, que es notificar al último domicilio que tenía. O sea, el último domicilio conocido. Ahora, más allá de eso, normalmente en la práctica los tribunales lo complementan y le aplican el régimen del CPC. Entonces, ¿qué hacen? Lo tratan como domicilio ignorado del CPC y se ordena un régimen de publicación edictal por 5 días o 5 veces y por el régimen reglado, si no me equivoco, en el 165. Entonces ustedes, para no equivocarse, lean de forma pormenorizada ese 165, establece 5 días por 20 días, bueno, todo un régimen especial, y de esa forma se hace la notificación vía publicación edictal. Muy bien. Doctor, la próxima, la doctora Gabriela consulta en relación al acta de nacimiento cuando el causante es uno de los hermanos, nacido en los años 30, y la declaratoria es iniciada por estos últimos. ¿Bastaría con el acta de defunción? En esta también figura quiénes son los progenitores. En tribunales de las varillas exigen el acta de nacimiento para acreditar vínculos. Allí, a ver, veamos cómo son todas las preguntas. Dice, el acta de nacimiento cuando el causante es uno de los hermanos nacido en los años 30 y la declaratoria es iniciada por estos últimos. Claro, ¿qué pasa? El vínculo bastaría el acta de defunción. Claro, ¿qué pasa? Cuando se trata de colaterales, la única forma de que ustedes acrediten allí el vínculo es que ustedes demuestren que son hijos de padre y madre. Porque, es más, hasta podrían ser hermanos bilaterales o hermanos unilaterales de un solo vínculo. Entonces, la forma de acreditar el vínculo es o con la libreta de familia contando todos los nacimientos y el matrimonio, o bien, en última instancia, allí sí la partida de nacimiento. Pero eso es porque se trata de colaterales. Pero cuando se trata de descendiente o ascendiente, con esa partida de nacimiento de quien se sostiene en definitiva, en el caso de los descendientes, hijo, basta y sobra. No es necesario exigir la partida de nacimiento del causante. Bien. El doctor Henry Javier Gil hizo una pregunta que creo que estuvo respondida en el marco de la disertación. Si un heredero puede iniciar una declaratoria de herederos después del plazo de caducidad de 10 años o pierde su vocación hereditaria. Iniciarla la puede iniciar. ¿Por qué? Porque el legitimado de iniciarla es el sucesible y a eso el tribunal no lo va a observar, no lo va a advertir. Ahora, ¿qué pasa? El tribunal de oficio, como es un plazo de caducidad por el 2288, debiera rechazar el auto declaratoria y debiera declararse la herencia vacante. Ahora, pasan dos cosas. La primera, el abogado que haga esa declaratoria va a ser en definitiva, por más que no haya sido declarado heredero su cliente,
el titular de todos los honorarios eso, porque en definitiva es un acto de beneficio común que va a terminar beneficiando elípticamente en última instancia al Estado. La segunda, que en lo personal, el Ministerio Público Fiscal siempre se termina percatando de nimiedades o cuestiones sutiles, inconducentes, pero no de la cuestión dirimente. Entonces sería muy factible de que salga el auto declaratorio de heredero, sea declarado heredero y que el Ministerio Público Fiscal no se percate. O sea, a veces se preocupa más por controlar el tema de que estén todos los herederos o todos los susceptibles interviniendo en el juicio, todas las partidas y demás, y no por los verdaderos intereses que debieran velar, que son los intereses del Estado en un supuesto de herencia vacante. Bien. El doctor Linares consulta si la intimación del acreedor del heredero es con dos plazos, uno para que acepte o rechace y otro para que promueva e inicie la declaratoria, o son dos intimaciones que se tienen que realizar por separado. Se podrían hacer de las dos formas. Yo en lo personal, por una cuestión de practicidad, cuando me han derivado causas así, lo que hago es pedir por acción de fijación de plazo y emplazamiento judicial que se hagan las dos cuestiones en particular. Ahora, si se hizo una sola, luego hay que hacer otra. ¿Por qué? Porque la subrogación exige los dos extremos. La aceptación, es decir, que sea heredero, y amén de la aceptación o que sea un heredero, la segunda cuestión de que el heredero se haya mantenido inactivo. Si no, lo que vamos a tener es simplemente una situación de sucesible, pero no de heredero. Exactamente. Bien, y por último, doctor, el doctor Gabriel Pivetta consulta qué tiempo tiene un heredero en solicitarse colación en su porción legítima de la herencia sobre un inmueble que fue donado en el año 2002 por el padre, que es el causante, a sus hermanos. Atento a que el fallecimiento del causante fue en el año 2009 y nunca se inició la declaratoria. Bueno, la pregunta esa tiene una particularidad especial que hace alusión al régimen del Código Civil derogado, la Ley 340. Ustedes recuerdan que el nuevo Código Civil, la 26994, rige a partir del 1 de agosto del 2015. Entonces, para responder de forma apropiada, hay que tener en cuenta que es el régimen del Código derogado. En el Código derogado, las acciones sucesorias, en general, salvo con algunas situaciones particulares que tienen unos plazos reducidos, pero las acciones sucesorias prescribían en el plazo decenal o de 10 años. Entonces, en esa situación particular, la lógica es que en el año 2013 estarían, si se quiere, prescriptas en definitiva las, 2019, porque el del 2002 donó, la acción sucesoria nació en el 2009, entonces en el año 2019 habría prescripto, si se quiere, la acción, con una particularidad más. El régimen de prescripción liberatoria tiene una norma de derecho transitorio especial, diferente del artículo 7, para los plazos. Y esa norma especial establece, en prieta síntesis, que rige el código vigente al momento del nacimiento de la relación jurídica. Ahora bien, si el plazo de la prescripción fuere mayor y, en definitiva, venciera por encima del plazo de la nueva ley, entonces se aplicaría el plazo de la nueva ley, en definitiva, a partir de la vigencia del nuevo código. Entonces, es como que uno tiene que aplicar un método de inclusión hipotética mental y decir, en este caso particular, en el 2009 se abrió la sucesión. Si se aplica el plazo decenal, sería en el año 2019. Bien. Si hipotéticamente aplico los 5 años, que es el plazo del 2561 de la nueva ley, el nuevo Código Civil y Comercial, serían 5 años. Y esos 5 años se computarían a partir del 1 de agosto del 2015. O sea que el 2 de agosto del 16, 17, 18, 19, 20, el 2 de agosto del 20 prescribiría. Entonces se sigue manteniendo el plazo más breve, que pese a que son 10 años, termina venciendo antes que el caso concreto de
los 5 años del nuevo código. Y en ese orden de ideas seguiría prescribiendo en los 10 años en el año 2019. Obviamente, si bien la prescripción opera ipso iure de pleno derecho, tiene que ser opuesta en tiempo oportuno. El tribunal no la puede declarar de oficio para que la tengan en cuenta, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, bueno, acá le agradecen las respuestas a aquellos que han consultado. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, si quieren tomar la palabra. En principio, si está todo claro. Bueno, doctor, no sé si usted tiene algo más que agregar o ya estaría. No, todo el módulo estaba hecho, nos quedaba este ping-pong de preguntas. Y Muy bien. bueno, les agradezco mucho, muy amena la jornada. Muy bien, doctor. Muchas gracias, muy claro como siempre. Le volvemos a agradecer nuevamente y bueno, a todos por haber participado. Los esperamos en el próximo módulo. Buenas noches para todos. Saludos.